Hola a todos, les damos la bienvenida al estudio. Hoy vamos a estar tocando el tema del rapto de la iglesia. Vamos a ver cuál es su, ah, valor junto con la segunda venida de Cristo, y vamos a ver los detalles también de lo que es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como algunos teológicamente lo mencionan también, ¿verdad? Bueno, sí. El rapto, como vamos a ver, en el libro de Hechos 1:9 registra el momento en que Jesús vuelve a su Padre. Y vamos a leerlo. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, esto quiere decir sus discípulos, él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Pero antes de partir, antes de dar esa partida, dejó una promesa a sus discípulos que podemos leer en Juan 14, y es la siguiente. Les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté y vosotros también estéis. A esta promesa, como Edgar lo dijo, se le conoce como el rapto, como nos dice la Biblia. Y comenzaremos por explicarte qué es precisamente el rapto. Sí, ¿qué es el rapto, no? O el arrebatamiento. Es más conocido como el rapto, ¿verdad? De la iglesia. Así que el rapto es el acontecimiento en el cual nuestro Señor cumple su promesa que acabas de leer tú en los evangelios, y regresa por su iglesia para llevarla consigo al cielo, donde Él mora. Y esto va a ser en una forma rápida e inmediata, y lo vamos a ver más adelante. Entonces Jesús arrebata a su iglesia fuera de este mundo. Esto sucederá de repente, pronto, y sin ningún aviso previo, ¿verdad? Es importante reconocer nuevamente el rapto y la segunda venida de Cristo, que son completamente diferentes, ¿verdad? En tiempo y en manera. En el rapto vemos a Jesús viniendo por su iglesia, y en la segunda venida de Cristo vemos a Jesús viniendo con su iglesia, ¿verdad? Judas, el libro de Judas, muy pequeño, hacia el final del Nuevo Testamento, versículo 14 nos dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y esto es una referencia a la segunda venida, perdón. Entonces tenemos que ver en la primera, cuando el Señor viene por nosotros, viene en las nubes, el rapto, que es lo que estamos hablando, y lo que hablamos la vez pasada, cuando la segunda venida viene y pone su pie sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Y en la batalla de Armagedón también. Okay. Pero algo que quiero tocar, porque son términos otra vez muy difíciles para las personas que nos están viendo, porque son nuevas. Entonces, el rapto en sí, la palabra rapto no está en la Reina Valera. No lo vamos a encontrar en nuestras Biblias como rapto. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero también la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia, ¿verdad? Pero es una doctrina que se enseña. Dios tres en uno, Dios triuno, ¿verdad? Pero la frase, el rapto, arrebatados, ¿verdad? Que lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, es la palabra en griego harpazo, ¿verdad? Que en realidad significa ser arrebatado con fuerza o con violencia. Está hablando de algo súper rápido. Ahorita lo vamos a leer en ese versículo que acabamos de ver. Pero en algunas traducciones latinas aparece la palabra rapio, que aparece aquí en el versículo 17. Pero raptus es el pasado de rapio, ¿verdad? Y nuestra palabra en español es raptar o rapto. Esa es la traducción del latín. Así que
aunque rapto no está en la Biblia, en la Reina Valera, la palabra básicamente sí pertenece al latín popular y lo vemos en traducciones de latín. Entonces, rapturos, ¿qué es raptos? ¿Verdad? De ahí agarramos el rapto. Bueno, sí. Este concepto de rapto sucedió 2 veces en el Antiguo Testamento. Y nada más quiero decirte, cuando escuches que nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo, el Antiguo Testamento es antes de que Jesús viniera, ¿verdad? Claro. Y el Nuevo Testamento es después de que Jesús vino, nada más para que tengas una idea. Sí, el Antiguo Testamento es desde Génesis hasta Malaquías y el Nuevo Testamento es desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Este concepto, este rapto ya había pasado en el Antiguo Testamento. En Génesis 5:24 nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Cuando habla de que caminó se refiere a que Enoc tenía una relación estrecha y personal con Dios. Y pasó también con el profeta Elías en 2 de Reyes 2:12. Y sucedió que cuando habían pasado el río Jordán, Elías dijo a Eliseo, su discípulo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo le dijo, te ruego que pases una doble porción de tu espíritu, dijo. Elías le dijo, has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, se te será concedido, si no, no. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo al verlo gritó y nunca más lo vio, ¿verdad? Entonces podemos ver que esto sucedió antes. Es una sombra, ajá. Enoc es una sombra de lo que es la iglesia, que va a ser arrebatado, ¿verdad? Después de que antes que viniera el diluvio y todo eso. Y cuando dice carro de fuego, pues no vayan a pensar que era un Lamborghini, ¿verdad? Era una carroza de fuego, ¿verdad? Con caballos, y así fue arrebatado. Enoc caminó con Dios, o sea, tuvo una relación personal con él y ¡pum! No fue más, porque se fue con el Señor, ¿verdad? Entonces, esa es una sombra en el Viejo Testamento de lo que es en el Nuevo Testamento para nosotros el rapto. Incluso tú lo mencionabas, no sé si lo tienes ahí, pero en el Nuevo Testamento tenemos la historia de Felipe, ¿verdad? Cuando está, voy a poner la referencia ahí abajo, pero cuando el Señor lo mueve de Samaria y se lo lleva al camino a Damasco, sí, creo que es el camino al desierto, que es donde va el eunuco de regreso de Jerusalén a Etiopía, y ahí, esa es la palabra que se usa, ¿verdad? Harpazo, lo arrebató, ¡pum! Nomás que en vez de llevarlo al cielo, el espíritu lo transportó, se puede decir, de manera horizontal, ¿verdad? Entonces, esas son las sombras de lo que es el rapto para nosotros. Sí. Pero ahí Pablo, en su carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nos dice cómo va a ser cumplida esta promesa, si la quieres leer. Sí, nos dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Ahora, Edgar, ¿cuál es el propósito principal de este acontecimiento? Entonces, donde tú leíste, ahí el punto es, descenderá del cielo Jesús con trompeta de Dios, seremos arrebatados y encontraremos al Señor en las nubes, ¿verdad? En el aire. Tomarnos para siempre, ese es el propósito principal. Y estar con Él donde Él quiera que Él esté. El cielo es donde Jesús está para nosotros, ¿verdad? Y también de una manera secundaria para librar a su iglesia de la ira venidera que caerá sobre la tierra y sobre el mundo y sus habitantes, ¿verdad? La limpia que va a hacer Dios en su juicio. Sí. Entonces, esos son los dos propósitos principales del rapto, ¿verdad? Él dijo, no, voy a mi Padre y regreso, donde muchas moradas, a prepararos morada. Entonces ese es el cumplimiento, ¿verdad? Sí, también les dijo, así como lo vieron ir, se va a venir, dijo Los Ángeles. Entonces ese es el cumplimiento. Sí. Y ahora, ¿cómo es que va a suceder
esto? ¿Cómo sucederá el rapto? Bueno, la Biblia menciona que va a ser de manera instantánea, inmediata. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52 dice: He aquí, les digo un misterio, este es Pablo hablando, no todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, ¿verdad? Porque los cristianos le decían dormir al morir, porque sabían que Cristo iba a venir, ¿verdad? Y hay una segunda resurrección. Pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, abran y cierran sus ojos en un parpadeo, ese es lo que va a durar este evento. A la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados. Estos son los cristianos sin corrupción y nosotros seremos transformados. Entonces, ahí es donde ocurre todo este evento que estamos hablando del rapto. Entonces, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habrá una metamorfosis, o sea, un cambio de cuerpo. Algo así similar como la oruga, ¿no? Cuando se convierte en mariposa. Porque sabemos que nuestra carne, según Pablo, la teología paulina, esta carne y el pecado no pueden heredar el cielo. Entonces nuestro cuerpo tiene que ser glorificado como el cuerpo de Jesucristo fue glorificado, ¿verdad? Cuando ascendió. Entonces no nos vamos a dar cuenta qué está pasando. Cuando todo se acabe, de repente estas cosas van a pasar en un segundo. Y vamos a estar de repente en un cuerpo glorificado delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Con todas aquellas personas que han muerto antes de nosotros, que han creído en Cristo Jesús. Sí. Y cabe mencionar que, y lo vamos a ver, ¿verdad? Pero Apocalipsis 20:11, el gran trono blanco, esa es la resurrección de los incrédulos, ¿verdad? Esta es la resurrección de los cristianos. De los cristianos, sí. La segunda resurrección, ¿verdad? Entonces Jesucristo, el cual va a transformar nuestro cuerpo de humillación, nuestra carne, para que sea semejante a su gloria de Él. En Filipenses 3:20-21 lo vemos. Y describiendo esa metamorfosis, Pablo escribió en Corintios: porque es necesario que esto corruptible, lo que perece, se vista de incorrupción, o sea, de eternidad. Y esto mortal de inmortalidad, en 1 Corintios 15:53. Así que hablando a los tesalonicenses, en esta pregunta, para terminarla, porque el Señor mismo con voz de mando, tú lo leíste, arcángel con trompeta. Pero a mí me gusta resaltar, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que hayamos estado vivos seremos arrebatados para juntarnos con Cristo en las nubes, ¿verdad? Así que ahí estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros, dice aquí al final, con estas palabras. Sí, y esa es la exhortación que nos da Pablo. ¿Y por qué crees que nos pide Pablo, o para qué nos pide que nos alentemos o nos seamos exhortados con estas palabras, con la venida por su iglesia de Dios? Por el rapto, ¿verdad? Bueno, primero porque existía la pregunta entre los creyentes de aquel tiempo, hace 2000 años, ¿qué pasa con las personas que han creído en Cristo, que han creído y que han muerto? ¿Verdad? Se perdieron la bendición de estar. Y entonces ellos traían esa gran duda. Y Pablo aclara esto con esto, ¿verdad? Les dice, ellos también van a ser glorificados junto con nosotros. Y segundo, porque en ese tiempo los creyentes morían por su fe. Había persecución y la mayoría morían por decir que eran cristianos, ¿verdad? Entonces, de una manera, cuando tú le decías Maranata a alguien, Cristo viene pronto, el Señor viene pronto por su iglesia, le estabas dando una sensación de alivio y de aliento al saber que tal vez el Señor te iba a librar de la muerte física, ¿verdad? Y que había esperanza en Él y que ellos tenían que estar esperándolo a Él, ¿verdad? Entonces, eso era por lo cual que nos dice aquí que nos alentemos unos a otros con esas palabras. Actualmente lo podemos traducir que nos anima a que ya no vamos a vivir en este cuerpo de muerte, ¿verdad? Como Pablo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Quiero hacer cosas buenas, pero hago cosas malas. Entonces, ese es un buen ánimo para nosotros, el saber que no siempre vamos a estar en esta carne, ¿verdad? Personas que están sufriendo, personas que han pasado por dolor. En nuestro caso, bueno, nos alienta saber que vamos a ver a tu mamá, a nuestra suegra, María, ¿verdad? Otra vez en el cielo con Jesús. Va a resucitar ahí en ese momento. Y son cosas que nos alientan a nosotros, ¿verdad? Esa es la traducción de lo que Pablo le está diciendo aquí, que nos alentemos los unos a los otros con esta.
Y otra cosa que creo que no la puse, no sé si la voy a mencionar, pero Juan dice que esa esperanza de que esperemos a Cristo, esa sensación y esa actitud de expectativa de esperar a Jesús, nos santifica, que nos hace trabajar para el Señor, nos hace mantenernos limpios del pecado, metidos en su palabra, metidos en su propósito, metidos en su obra. Entonces, eso nos alienta, Sí. ¿verdad? Sí, como cristiano en Colima, eso es una esperanza por la cual nos trae mucho aliento. O sea, en Colima antes escuchabas, fulano de tal se robó un estéreo. Sí, Y esas yo eran las recuerdo, noticias de alerta. sí. Y ahora, bueno, despedazados, levantados, ejecutados, droga, tanto problema, ¿verdad? Y es triste, pues nosotros que vivimos en esos tiempos que, bueno, tú y yo caminábamos a las 2, 3 de la mañana y nunca nos pasaba nada, ¿verdad? Por todo Colima. Entonces ahora no lo puedes hacer, hay mucha inseguridad y es triste para nosotros ver eso en nuestro estado, pero es bueno que podemos levantar nuestros ojos como cristianos y decir, de Él viene nuestro socorro, el Señor viene pronto y nos va a sacar, Sí. ¿verdad? Porque todo va a ir de mal en peor. Entonces es una buena razón para tener esperanza en Cristo. Sí. Y esto, amigos, puede sonar como una locura, pero si tú crees que Dios es todopoderoso, si tú crees que Dios es el creador del cielo y de la tierra, entonces, por ende, para Él no hay nada imposible. Porque esto podría ser algo descabellado, ¿verdad, Edgar? O sea, Claro, es lógico porque no lo has estudiado, no lo sabes. Por lo regular, la persona básica, bueno, hay personas que no saben nada, pero por lo regular la persona que es normal, se podría decir, en el saber algo, llegan hasta la ascensión, ¿verdad? Cuando Cristo se va al cielo y ahí se queda. Pero wow, es una historia de 2000 años que tenemos que seguir estudiando, ¿verdad? Y hay más teología que tenemos que seguir, y eso es parte de eso, lo que les estamos mostrando. sí. También me llama mucho la atención que, especialmente en México, que tenemos la imagen de un Cristo que se quedó crucificado, ¿verdad? Y hasta ahí, como tú dices, hasta ahí se queda la doctrina y no va más allá. O sea, Jesús no se quedó ahí. Entonces resucitó y ascendió. Pero ahora vamos a ver la pregunta, la del millón, sí. ¿Cuándo va a suceder esto? Apunten. No, nadie lo sabe. Nadie sabe eso. Jesús, lo tocamos la vez pasada. Sí. Ni el Hijo en ese tiempo, cuando estaba en la tierra. Pero Jesús dijo, nadie sabe la hora ni el día. Sí, fíjate que lo que dice en Mateo 24:36, hablando sobre esto, dice, en aquel entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra dejada. Velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, lo único que nos hace ahí es que estemos preparados, ¿verdad? No, claro. Si nosotros presumiéramos y dijéramos alguna fecha o alguien para el rapto, bueno, sería presunción no bíblica, algo que no tiene base en la Biblia. Si decimos que sabemos la hora, entonces estamos presumiendo de algo que no tenemos el conocimiento mayor que Jesucristo, porque Jesucristo dijo, nadie sabe, ¿verdad? Solo mi Padre, está en la potestad de mi Padre. En aquel tiempo lo estaba declarando, ¿verdad? Aunque no sabemos el tiempo exacto del rapto, en 1 de Tesalonicenses 5, Pablo dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hablándole a cristianos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, o sea, no sosieguen, para que el día no os sorprenda como ladrón. La Biblia está diciendo que el rapto de la iglesia no debe ser una sorpresa para nosotros, como creyentes, porque nosotros lo estamos esperando. Es el evento que estamos esperando. Dios nos ha dado las señales que predecerán la venida de Cristo, y lo hablamos la semana pasada también, ¿verdad? La más grande, en Mateo 24:32, la parábola de la higuera, ¿verdad? Entonces, 14 de mayo de 1948,
después de 1900 años de estar dispersados, todo el pueblo de Dios, Israel, y estar ocupado por otras naciones, viene a ser una nación nuevamente, y desde ese entonces empieza a reunirse otra vez algo que jamás has escuchado. Los que más habían durado eran los samaritanos, 500 años, y pierden su identidad. Por lo regular creo que son 100, 150 años y se pierde la identidad del país. Y ellos en el exilio donde estuvieron, en España, en Alemania, en Rusia, en todos lados, en Latinoamérica, que hay muchas comunidades judías, ahí retuvieron su lenguaje, su tradición, su religión, ¿verdad? Porque era una religión, ¿verdad? Y ahora Dios los está trayendo de nuevo a su país. Y ese es el reloj profético para nosotros, ¿verdad? Estamos viendo a Cristo, ¿verdad? Estamos esperando al Señor, no al anticristo, estamos esperando a Cristo. Sí. Acuérdense, amigos, acabamos de leer que Jesús vendrá y nos recibirá en el aire. Por eso la vez pasada les dijimos que la segunda venida, Jesús viene a la tierra, pone sus pies en la tierra y dice que todos lo van a ver, ¿verdad? Va a ser visto por todos. Todo ojo le verá. Y en el rapto no va a bajar aquí a la tierra, sino que nos va a esperar, dice, en el aire, y Él nos va a llevar hacia Él. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, para cerrar, nada más queremos decirte que en medio de estos dos acontecimientos, el rapto y la segunda venida, hay un espacio de 7 años. Y eso es de lo que te vamos a hablar el próximo video. Así que, amigo, un día Dios como tú lo has visto, Dios ha dado promesas y las cumple, y Él ha dicho que vendrá por su iglesia. Y esto, más allá que asustarte, que preocuparte, debe darte esperanza, porque si tú volteas a tu alrededor, el mundo desafortunadamente no se va a poner mejor. Y Dios tiene una promesa de esperanza para ti, y lo único que desea es que le creas. ¿Verdad, Edgar? Así es. Así que gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo video.